Las más importantes de Latinoamérica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Moisés Green y bienvenido una vez más a este canal, a Ranking 10. Esta vez vamos a hablar sobre todas las guerras más importantes desde que se tiene registro. Estas incluso vienen desde antes que venga Cristóbal Colón a este continente. No tomaré en cuenta las guerras civiles, solamente las que ocurrieron entre estados independientes. Aunque también menciono las participaciones que ha tenido un país latino en otras guerras de otros continentes. Quédate hasta el final y descubre de quién estamos hablando. Pero ya, mejor comencemos con el video. Comencemos con la época precolombina. Vámonos hasta 1438. Cuando el reino inca se enfrenta a los chancas. Estos últimos quisieron conquistarlos, pero terminan siendo conquistados y desde entonces se daría inicio al imperio más grande de la época. Luego en 1485, los incas se enfrentarían a los mapuches. El resultado es incierto, aunque algunos atribuyen la detención de la expansión por el sur del Tahuantinsuyo. Después en 1500 hasta 1530, vendrían los europeos a Sudamérica. El imperio portugués se enfrentaría a los indígenas del Brasil, derrotándolos y conquistándolos. Y desde 1518 hasta 1521, los españoles conquistarían México al enfrentarse al Imperio Azteca. Pero de 1532 al 33, los españoles también llegarían al Perú, venciendo al Imperio Incaico y conquistándolo. Y 3 años más tarde, en 1536 hasta 1772, luego de varios intentos, el Imperio Español no logra derrotar a los mapuches y la zona donde estaban es declarada como territorio especial con autonomía dentro de su virreinato. En 1572, desde el Cusco, después de la caída del incanato, se levantan 4 monarcas, sucesores de Atahualpa, con la intención de restablecer el Tahuantinsuyo. Sin embargo, son derrotados por los colonizadores. Luego el continente seguiría siendo el escenario de batallas entre España y grupos insurgentes. A estas batallas tuvo que acudir la corona española para hacer valer sus conquistas. Pero en 1806 hasta el 7, Reino Unido entraría en guerra contra España porque los británicos invaden y bloquean el Río de la Plata. Y desde 1810 hasta el 26, varios estados lograrían sus independencias, como México, Provincias Unidas del Río de la Plata, más tarde sería Argentina, Colombia, Perú, Chile y Provincias Unidas de Centroamérica. Desde entonces, varias guerras civiles, prácticamente en todos los países recién establecidos, sucederían. Y desde 1821 al 29, España intentaría reconquistar México, pero este no se dejaría y saldría triunfal. Luego sucedería más guerras civiles, así como para no perder la costumbre. Pero paralelamente, desde 1825 hasta el 28, las Provincias Unidas del Río de la Plata se enfrentarían al Imperio del Brasil por el control de la banda oriental. Como consecuencia de esta guerra entre argentinos y brasileños, nacería un nuevo país, la República Oriental del Uruguay. En 1826 nacería un país que se separaría de la Gran Colombia. Sin antes dar batalla, hablamos de Venezuela. Luego de 2 años, en 1828, Perú invadiría Bolivia y esta se defendería con la ayuda de Colombia. Por consiguiente, Colombia le declara la guerra al Perú, además que ya tenía una disputa territorial desde hace un año antes, comenzando la Guerra Gran Colombo-Peruana. Pasarían 4 años más y en 1832 Colombia se enfrentaría a Ecuador por disputa territorial. 4 años más pasaron y en 1836 Perú y Bolivia acuerdan fusionarse en un solo estado llamado la Confederación Perú-Boliviana. En ese mismo año Chile le declara la guerra. Y un año más tarde, en 1837, Argentina también le declara la guerra y México entra en guerra contra Francia, terminando un año más tarde, en 1838. Y en 1839 se disuelve la unión de Perú y Bolivia, retomando su soberanía independientemente. En ese mismo año comenzaría la llamada Gran Guerra, que estarían involucrados Francia, Gran Bretaña, Brasil contra Argentina y Buenos Aires. Este último era un país para aquel entonces. En 1841 al 42, los antiguos integrantes de la Confederación entran en guerra. Perú se enfrenta a Bolivia. Y en ese mismo año se enfrentarían por primera vez las repúblicas de México contra Guatemala por una disputa territorial.
2 años más tarde, en 1844, República Dominicana se separa de Haití, luego de una cruenta batalla, y por 5 años, desde 1845 a 1850, la Confederación Argentina se enfrenta a la dupla anglo-francés por el bloqueo al Río de la Plata y las vence. En 1846 hasta el 48, Estados Unidos le declara la guerra a México. México pierde más de la mitad de su territorio. Desde 1851 al 52, Argentina se enfrentaría a Brasil en la llamada Guerra Platina. Y desde 1858 hasta el 60, se enfrentaría por primera vez Ecuador contra Perú, ganando este último. Y en 1863, España desea conquistar a República Dominicana para hacerla su provincia y se desata una guerra, ganando los latinos. Esto no acaba aún, porque desde 1864 hasta el 65 se enfrentan Uruguay contra Brasil, ganando el gigante sudamericano. No obstante, desde el 1864 al 70 se desataría la guerra de la Triple Alianza, en donde Argentina, Brasil junto con Uruguay luchan contra Paraguay, ganando el trío y reduciendo el territorio del perdedor. Y en 1865 al 66, España se enfrentarían a sus antiguas colonias, ahora repúblicas, es decir Chile, Perú, apoyados por Bolivia y Ecuador. Ambos bandos se declaran vencedores. Y de 1879 hasta 1884, Chile le declara la guerra a Perú y Bolivia y los vence, quedándose con territorios de los perdedores. Y desde 1879 al 80, Cuba entra en guerra contra España, ganando la madre patria. Y en 1895, Cuba con Estados Unidos se enfrentarían a España, logrando la independencia de los cubanos. Y desde 1898 hasta 1939 se desataría varios conflictos ocasionados por Estados Unidos para lograr algunos objetivos contra los países de México, Cuba, Nicaragua, Honduras, Panamá, Haití, República Dominicana y Colombia. Desde 1899 hasta 1903, Brasil y Bolivia se disputan el Acre en una guerra, finalizando con la derrota boliviana y la anexión del estado del Acre al territorio brasileño. Y en 1902 al 3, Gran Bretaña, Alemania, Italia, apoyado con España, México, Bélgica y Países Bajos, se enfrentaría a Venezuela, apoyado por Estados Unidos y Argentina, por el bloqueo interpuesto de los primeros a Venezuela. Y desde 1908, los Países Bajos bloquean navalmente a Venezuela, desatando una guerra entre ambas partes. Y en 1911, Perú se enfrentaría a Colombia, ganando los peruanos. Aquí en esta parte, el planeta sería testigo de la Primera Guerra Mundial que estallaría. Esta gran guerra comenzó en 1914, en la cual Brasil, Cuba, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Panamá le declararían la guerra a Alemania, al Imperio Austrohúngaro, al Imperio Otomano y Bulgaria, aunque la mayoría de estos países solamente apoyaron moralmente, es decir que solamente se quedarían con la declaración. Y en 1921, dos países pequeños se enfrentan, Costa Rica y Panamá, por delimitaciones territoriales y ganan los panameños. Más tarde, en 1932 al 33, Colombia se enfrenta al Perú por límites territoriales. Y desde ese mismo año al 35, Bolivia se enfrenta al Paraguay, perdiendo la guerra y perdiendo gran parte del Chaco Boreal. Y como no hay primera sin segunda, aquí se inicia la Segunda Guerra Mundial. Desde 1939 hasta 1945, los aliados contarían con el apoyo de Brasil, México, Argentina, Perú, Colombia, Venezuela, Cuba, República Dominicana, Chile, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Bolivia, Panamá, Haití, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala. Se enfrentan a los del Triple Entente, es decir, Alemania, Italia y Japón principalmente. Bueno, a decir verdad, la gran mayoría de los latinos solo brindaron apoyo moral, o sea, nada. Pero dentro de ese grupo que estaban luchando en el mismo bando, habían dos aliados que tenían una discrepancia entre ellos, así que en 1941 al 42 se desataría otra vez la guerra entre Perú y Ecuador. Perú saldría victorioso, aunque según sus propias fuentes cedería territorio, pero según fuentes ecuatorianas, Ecuador perdería medio país. En 1955, Nicaragua y Venezuela tratan de invadir sin éxito Costa Rica. Y como no hay primera sin segunda, en 1958 al 59, México se enfrenta nuevamente a Guatemala en un impasse menor. Y en 1959, Cuba invade Panamá, pero sin éxito.
Y en ese mismo año, Cuba invade ahora República Dominicana, pero igual fracasa. En 1961, Cuba repele un intento de invasión por parte de los Estados Unidos. Pasó de ser invasor a invadido, pero Cuba no entiende y en ese mismo año trata de invadir sin éxito Venezuela y lo intenta otra vez en 1967, pero igual no tuvo éxito. En 1963 se desata la guerra en el norte de África entre las escuadras de Argelia y Marruecos, y Argelia recibe apoyo de Cuba. Y en 1964 al 74, otra vez Cuba, esta vez logra que Guinea-Bissau declare su independencia de Portugal luego de una larga guerra. Pero en 1965, otra vez Cuba se mete en otra guerra en Congo y le ayuda a librarse del Imperio Belga. Y desde 1968 hasta el 70, Cuba, sí, otra vez, ayuda a Egipto en la guerra contra Israel. Luego, en 1969, se desataría la guerra entre El Salvador y Honduras. Curiosamente coinciden con el enfrentamiento de las selecciones de esos países, por tal, toma el apelativo de la guerra del fútbol. Y en 1973, los países de Egipto, Siria, Jordania, Irak, Marruecos, Arabia Saudita, Libia, Kuwait, Argelia, Sudán, Pakistán, Corea del Norte y las URSS se enfrentan a Israel, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Me olvidaba, en el primer grupo estaba también Cuba. No sé qué diablos hacía ahí, pero ahí estaba. Pero como siempre, la gran mayoría de estos estados involucrados en esta guerra solamente daban su apoyo moralmente, o sea nada. Luego en 1977 entran en guerra Etiopía y Somalia, y obviamente Cuba no podía faltar. Y desde 1961 hasta el 91 hay una lucha interna contra Etiopía que logra la independencia de Eritrea, y ya saben quién la ayudó. A estas alturas pues ya debería saberlo. Y después de largos años, en 1981, Perú y Ecuador otra vez se ven las caras en un conflicto. Perú gana y Cuba, esta vez no, perdón, es la costumbre. Sigamos. Luego en 1982, Argentina intenta recuperar las Islas Malvinas que le perteneció, con la ayuda principalmente del Perú. Para eso le hace frente al Reino Unido, apoyado por Chile. En 1983, Estados Unidos, apoyado por Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Jamaica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, se enfrenta a Granada, apoyada por la Unión Soviética, y Cuba. Sí, está bien, es correcto, esta vez no me equivoqué. Y en 1989 al 90, Estados Unidos invade Panamá para sacar del poder a su presidente. Pasaron 5 años más y en 1995, ya cuando todos pensaban que las guerras son cosas del pasado, los países de Perú y Ecuador entran en guerra y se enfrentan por un pedazo de terreno. Perú lo tomó como un conflicto menor y casi sin importancia, pero para Ecuador fue una guerra total, el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Bueno, solo bromeo. Afortunadamente las guerras pasaron y todo indica que no habrá más guerras en esta parte del mundo, o al menos en la presente era. Y esto fue todo, amigos. Si te gustó el video, como siempre, regálame este like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y comparte este material con tus amigos. De esa forma me ayudarás a seguir creciendo. Un abrazo para cada uno de ustedes y hasta la próxima. Chao. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido una vez más a Moisés Green. Quienes habla es Ranking. Ya me di cuenta que lo dije al revés. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Moisés Green y bienvenido una vez más a este canal, a Ranking Ten.